Hola a todos, queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Esencial Factor. Soy Daniel Primera y es un honor y un gusto para mí poder compartir con ustedes en estos minutos acerca de la palabra de Dios, esperando en Cristo que el tema de hoy sea de gran utilidad para ti. Como siempre te recuerdo que puedes descargar la diapositiva en la descripción del video y también que puedes enviar tu comentario, tu punto de vista, tu pensamiento, tu saludo, tus buenos deseos, y que tranquilamente lo estaré leyendo y compartiendo con las demás personas. Así que gracias por estar allí, gracias por estar conectado, y estoy seguro que el tema de hoy es importante para ti. Hoy vamos a hablar acerca de la naturaleza de Cristo y la postura del anticristo sobre la naturaleza de Cristo. O sea, es decir, hoy vamos a estudiar acerca de la naturaleza de Cristo y el espíritu, como dice la Biblia, el espíritu del anticristo. Así que gracias por estar allí y nos vemos en unos segundos que comenzaremos con el tema de hoy. Vamos a comenzar. Yo te voy a mencionar algunas creencias o doctrinas o dogmas o credo del catolicismo, como también se conoce bíblicamente como la ramera. Y vamos a ver aquí en la diapositiva, te voy a mostrar acerca de algunas, no todas, pero son algunas creencias, como te dije, algunas doctrinas, algunas creencias, algunos dogmas del catolicismo o de la ramera de Apocalipsis. Para que tengamos entonces como una base de lo que vamos a estudiar hoy, que es acerca de la naturaleza de Cristo y la postura o la idea que tiene este poder religioso, como el catolicismo, que también se conoce como la ramera, acerca de este aspecto de Cristo Jesús. Entonces, una de las creencias o doctrinas o dogmas del catolicismo, podemos ver que son las siguientes. Yo sé que hay más, tal vez tú conoces, pero hay unas que son como las más fundamentales. Por ejemplo, infalibilidad de los papas. Es decir, que los papas no cometen errores. Todo lo que ellos dicen acerca de algún concepto de la Biblia, de alguna idea, eso no tiene error, no hay equivocación, es así como ellos dicen. También se practica el bautismo de bebés. ¿Por qué? Porque ellos, como ustedes bien saben, la Iglesia Católica enseña de que toda persona viene con el pecado original, por lo tanto hay que librar y salvar a esos bebés de esa culpa que proviene de Adán. Yo coloqué también allí justificación por la fe a media, porque esta institución religiosa no enseña la justificación por la fe como es bíblicamente, la enseña a media. Y si tú profundizas sobre este punto, te darás cuenta que ellos enseñan lo que es justificación no por fe, sino por obra. También tienen la doctrina del domingo como un día santo. Y su principal doctrina es el misterio de la Santísima Trinidad. También ellos enseñan el pecado original, como yo dije, la naturaleza prelaxaria de Cristo y la Inmaculada Concepción. Entonces, hoy vamos a ver acerca de la naturaleza de Cristo. ¿Qué naturaleza tomó? Y tal vez este estudio nos llevará 2 programas. Pero vamos a ver entonces qué naturaleza, de acuerdo a la Biblia, qué enseña la Biblia sobre lo que es la carne y qué relación tiene esto con la Inmaculada Concepción, que es una de los dogmas que tiene
esta institución religiosa. ¿Y cómo se relaciona? ¿Cómo se relaciona con el pecado original y cómo se relaciona con la naturaleza prelaxaria de Cristo? Entonces vamos a ver, vamos a leer lo que dice Juan acerca de Cristo. Dice 1 de Juan 1:14: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí Juan dice, en Juan 1:14, es un versículo muy conocido, dice que el verbo, que es Cristo Jesús, el contexto te dice que es Cristo, fue hecho carne. Entonces, vamos a ver bíblicamente qué significa carne, qué involucra la palabra carne en la Biblia. Ahora, pero antes de entrar en lo que significa lo que es la carne bíblicamente, vamos a ver lo que significa, vamos a ver la definición de lo que es naturaleza prelaxaria y poslaxaria, para que tú tengas un concepto, para que entiendas qué es lo que significa esto. Entonces, te digo que las palabras pre y poslaxario vienen del latín, que es lapsus. Recuerda, provienen del latín lapsus, que significa falla, error, y en este caso caída. Entonces lo que está diciendo, lo que está hablando estos términos es naturaleza en la condición antes de la caída o la naturaleza en la condición después de la caída. Entonces aquí vamos a ver esa definición. Naturaleza prelaxaria, bueno, como Adán antes de la caída. Es decir, moralmente perfecto, sin tendencia al mal. Ten presente, recuerda estos conceptos porque lo vamos a estar mencionando en los estudios de hoy y del próximo programa. Esa es la prelaxaria. Naturaleza poslaxaria, como Adán y el resto de la humanidad después de la caída, es decir, con tendencia al pecado. Entonces, estos dos conceptos, estas dos naturalezas, se discuten en el mundo cristiano acerca de la naturaleza que tomó Cristo Jesús, o sea, de la condición de la naturaleza humana que tomó Cristo Jesús. Entonces, yo quiero que antes que veamos los versículos acerca de lo que dice la Biblia acerca de la carne, sobre la carne, y cuando hablo de carne no estoy hablando carne de músculo de animal, que la gente ingiere o come, no estoy hablando de comida. Cuando digo de carne estoy hablando de naturaleza humana. ¿Sí? Entonces vamos a ver en estos estudios cuál fue la naturaleza que tomó Adán, si fue prelaxaria o poslaxaria, y por lo tanto tenemos que estudiar lo que la Biblia enseña que significa la carne. Pero antes de entrar en eso, yo quiero mostrarte lo que dice la misma Iglesia Católica, su posición sobre este punto, sobre la naturaleza humana de Cristo. Y voy a leer dos artículos. Entonces vamos a leer dos artículos de la Iglesia Católica y luego de una iglesia que dice ser protestante, como la Iglesia Bautista. Mira lo que dice, por ejemplo, este artículo de la Iglesia Católica sobre este punto de la humanidad que tomó Cristo. La humanidad que tomó Cristo al encarnarse. Miren cuál es la posición, la postura, la creencia de la Iglesia Católica Romana. Vamos a leer aquí. Vamos a leer la diapositiva. Y yo quiero, como vamos a leer varios artículos, yo quiero que usted se concentre y ponga atención. En esta página católica, radioestereoresurrección.com, dice: en este trabajo nos proponemos demostrar que nuestro Señor Jesucristo, en su humanidad, nunca heredó la naturaleza pecaminosa de Adán, pues era impecable y que en ningún momento fue pecable. O sea, que en ningún momento pudo pecar, ya que no tuvo la capacidad que éste poseyó para pecar antes de la caída, hablando acerca de Adán. Asimismo notamos en la frase, por lo cual también el santo ser que nacerá, se refiere a la humanidad de Jesús,
Dios está obrando en este maravilloso evento, no habla de la parte divina de Jesús, ya que la segunda persona de la Trinidad es eterna, sino de la naturaleza humana que necesariamente debe nacer como cualquier persona. Mire lo que sigue diciendo. Era y es inconcebible antes de las tentaciones. Realmente las tentaciones vienen a comprobar que no había ninguna fuerza interna en él, o sea, en Cristo, que lo llevara a pecar, porque en él no existe nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces están viendo lo que dice la iglesia, la postura de la iglesia romana, la iglesia católica. ¿Les parece familiar estos argumentos? No había ninguna fuerza interna en él que lo llevara a pecar, porque en él no existe o no existió, en Cristo no existe ninguna naturaleza pecaminosa. Y también en la parte de arriba dice, nunca heredó la naturaleza pecaminosa de Adán. ¿Están viendo cuál es la postura de la iglesia romana? Entonces este artículo tú lo puedes encontrar en esa página católica. El siguiente artículo, también de la iglesia católica, en la página agustinus.it, dice: vea el autor de esta sentencia el modo de interpretar lo que dice. Nosotros afirmamos sin titubear que Cristo no tuvo en sí ningún pecado que vencer, pues nació en semejanza de carne de pecado, no en carne de pecado. O sea, lo que está diciendo es que nació en semejanza, en carne de carne de pecado, no en carne de pecado. Otra posición del mismo autor suena de este modo: además, para que, refrenando los deseos de la carne, enseñase que no es una necesidad el pecar, sino acto libre y voluntario. Si aquí no se alude a las concupiscencias ilícitas, yo, por deseo de la carne, entiendo también los apetitos naturales, como cuáles, como el hambre, la sed, el descanso y otras cosas parecidas. Te repito, ¿te parece familiar esos argumentos? Que la carne que tomó Cristo, las debilidades solamente eran en sus necesidades físicas como hambre, sed, descanso y otras cosas parecidas. ¿Le suena familiar? Aunque la satisfacción de estos deseos es legítima, a algunos les da ocasión de pecado, lo cual no puede decirse del Salvador, aunque admitimos en él esta clase de necesidades, según testifica el Evangelio, por la semejanza de la carne de pecado. Repito, lo cual no puede decirse del Salvador, aunque admitimos en él esta clase de necesidades. O sea, nosotros admitimos esta clase de necesidades en la humanidad de Cristo, según testifica el Evangelio, por la semejanza de la carne de pecado. Entonces, quise colocar estos dos artículos de páginas católicas para que usted vea cuál es la posición. Entonces vamos a ver la siguiente, que es un artículo de la iglesia bautista. Y esto tú lo puedes conseguir en la página Answers in Genesis, o sea, respuestas en Genesis.org. Dice: en su tiempo como humano, Jesús estaba expuesto a todo lo que estaban expuestos los humanos, cosas como cansancio, hambre y tentación, lo mismo que dice la iglesia católica. Y recuerda que este es un artículo de la artículo bautista, una iglesia que dice ser protestante. Pero ¿significa esto que, como todos los humanos, él estaba expuesto al pecado? Es importante mantener en mente que ser humano no lo hace a uno pecador, ya que el pecado no es un componente esencial para la naturaleza humana. Debemos recordar, mira lo que dice, debemos recordar que Dios hizo a Adán sin pecado al principio de la creación, de acuerdo a Eclesiastés 7:29. Y con la capacidad de no pecar, Adán se convirtió en un pecador porque rompió o quebrantó la ley de Dios. Además, ponga atención, mire cómo dice: además, la encarnación y la concepción inmaculada de Jesús nos muestran que el pecado no es esencial para ser humano. La razón por la que nosotros como humanos pecamos es que somos culpables como pecadores en Adán. Te repito, mira lo que dice la iglesia bautista, que dice ser protestante. Está tomando concepto católico, netamente católico.
Dice, además, la encarnación y la concepción inmaculada de Jesús nos muestran que el pecado no es esencial para ser humano. Dice, la razón por la que nosotros como humanos pecamos es que somos culpables como pecadores en Adán. ¿Y eso cómo se llama? Pecado original. Una iglesia protestante, como la iglesia bautista, enseña conceptos católicos y menciona como la inmaculada, la concepción inmaculada de Jesús, y también enseña también principios del pecado original. Vamos a ver otro artículo de la iglesia bautista que dice, tú lo puedes conseguir, es una página muy conocida, coaliciónporelevangelio.org. Dice, en última instancia, debo estar de acuerdo con Murray y Mu. Jesús no tenía una naturaleza pecaminosa, aunque fue susceptible a los efectos de la caída en la medida en que experimentó debilidad física y al final la muerte física. No experimentó pasiones pecaminosas o egoístas. Entonces, aquí estamos viendo que tanto la Iglesia Católica como iglesias protestantes tienen el mismo concepto acerca de la naturaleza que tomó Cristo Jesús. ¿Me explico? Y la misma iglesia bautista, repito, siendo protestante, enseña principios que tienen que ver con creencias y dogmas de la iglesia católica, como la Inmaculada Concepción y también el pecado original. Pero yo no sé si ustedes pueden ver que hay conceptos, ¿les parece familiar? Que solamente menciona la parte física, la necesidad física, como el hambre, el dormir, el cansancio, y no mencionan las otras cosas que involucra la carne humana. Antes de entrar en los versículos, sobre la carne pecaminosa de acuerdo a la Biblia, yo quiero dejar claro algo. Cuando se habla acerca de Cristo Jesús, esto yo no lo tomo a la ligera. Yo no quiero hablar aquí de forma irresponsable, deliberada acerca del Salvador Cristo Jesús. La Biblia claramente enseña que Cristo, aunque se hizo hombre, no cometió pecado. Una cosa es las acciones, los pensamientos, las actitudes, las palabras de Cristo, y otra cosa es la carne que tomó al encarnarse. ¿Sí? Entonces, vamos a ver con los versículos de la Biblia lo que la Biblia enseña acerca de la carne humana. Vamos a ver que no solamente la carne involucra debilidad física o las necesidades físicas del cuerpo. Cuando la Biblia te dice carne, está involucrando otros aspectos más, que como estamos viendo la Iglesia Católica y las demás iglesias protestantes no enseñan y no toman en cuenta. ¿Por qué? Para su conveniencia. Y yo quiero que tú te quedes al final, porque vamos a ver qué relación tiene esto con el concepto de la Inmaculada Concepción. Y vamos a ver a quién realmente se refiere cuando se habla de la Inmaculada Concepción. ¿Y qué espíritu está detrás de esto? ¿Por qué? Porque es importante que tú y yo conozcamos a nuestro Salvador. Porque Cristo venció el pecado. ¿Ves? Cristo venció el pecado en la carne. Por lo tanto, esa es nuestra esperanza también para que podamos vencer el pecado nosotros en la carne en que estamos, con el poder y la gracia de Cristo Jesús. Porque así es que se vence el pecado. Entonces,
Este punto de cómo Cristo venció el pecado lo vamos a ver en el siguiente estudio, pero hoy vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia acerca de la carne, qué involucra bíblicamente la carne. Porque la Biblia dice que Cristo tomó, dice que se hizo carne. Entonces nosotros tenemos que estar bien claros con la Biblia, no dejarnos llevar por lo que diga alguna institución religiosa, sino va conforme a la palabra de Dios. Y repito, porque esto es importante para que tú y yo conozcamos al Salvador, nuestro Salvador, al Cordero de Dios. Teniendo entonces presente esto, no es que yo voy a rebajar a Cristo, sino vamos a ver lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia acerca de nuestro Salvador. Entonces vamos a ver qué enseña la Biblia sobre lo que involucra la carne. Valga la redundancia, bíblicamente. ¿Qué involucra la carne bíblicamente? Y para esto vamos a ver que hay varios conceptos como designios de la carne, apetitos de la carne, pasiones de la carne, entre otros. Entonces vamos a ver lo que es carne bíblicamente. Miren lo que dice aquí. En Romanos 7:5 dice: porque mientras estábamos en la carne, ¿y qué involucra esa carne? Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Mira lo que involucra la carne. Cuando dice estamos en la carne, las pasiones ¿qué? Pecaminosas. Esa es la Reina Valera. Mira lo que dice Nueva Traducción Viviente. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. El mismo versículo, Romanos 7:5, dice: cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza. Entonces, cuando te habla de la carne, o cuando te habla de carne, está haciendo referencia a ¿qué? A una naturaleza. Dice nuestra vieja naturaleza, que esa naturaleza involucra ¿qué? Pasiones pecaminosas. Sigue diciendo Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Mira lo que dice esta versión, la versión Nueva Traducción Viviente. El mismo versículo, Romanos 8:7, dice: pues la naturaleza es pecaminosa. Cuando te habla de la carne, designio de la carne, te está hablando naturaleza pecaminosa. Entonces dice: pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo harán. Entonces aquí te habla de designios de la carne. Vamos a ver qué significa designios de la carne. Dice, viene del griego fronema, que es que intención, intento, el pensamiento, que está donde, en la mente. Entonces la naturaleza la carne significa naturaleza pecaminosa que involucra las intenciones, los pensamientos, las pasiones, los deseos y los sentimientos y los pensamientos que están ¿dónde? ¿Dónde está el asiento de estas cosas? En la mente. Eso involucra carne. No es solamente cansancio, no es solamente sueño, no es solamente hambre. Carne bíblicamente involucra estas cosas. Pero no solamente esto, sino que cuando se habla de carne, bíblicamente también se habla del apetito de la carne. Mira lo que dice Colosenses 2:23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces cuando se habla de carne también se habla de apetito. Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne ¿con qué? Con sus pasiones y deseos. Quiere decir que esa carne tiene pasiones y deseos. Tiene apetito. En 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, la carne involucra apetito de la carne, pasiones de la carne, los deseos de la carne. Y también vemos en Gálatas 5, 19-21, que son las obras de la carne. También tiene obras. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes.
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces aquí vemos una lista de cosas que involucran las obras de la carne, que tienen que ver con deseos, con pasiones y con acciones, pero también con pensamientos, con intenciones. Entonces cuando la Biblia te habla de carne, involucra estas cosas, no solamente la necesidad física. Vamos a seguir viendo Efesios 2.3. Efesios 2.3 te habla también mira lo que dice, hasta la carne, voluntad de la carne, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo que la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, estamos viendo que bíblicamente, querido amigo y hermano, carne involucra más que cansancio físico, más que necesidad física. Involucra apetito, involucra pensamientos, deseos, pasiones, tendencias. Eso es lo que involucra la carne bíblicamente. Y la carne en griego es la palabra sarx, que vamos a ver por medio de un diccionario bíblico, que lo que estoy aquí mostrando y estamos viendo con la Biblia es realmente así, que es lo que involucra la carne. Entonces podemos ver qué tipo de carne tomó Cristo para encarnarse, para hacerse ser humano. Entonces vamos a ver con un diccionario muy conocido, que es la concordancia de Strong. Vamos a ver la palabra carne en griego. Mira cómo dice en griego: sarx, que significa carne, cuerpo, naturaleza humana, materialidad, parientes. Dice naturaleza humana. Vamos a ver qué involucra esa naturaleza humana. Dice, probablemente de la base del sarro, que es carne, como despojada de la piel. Es decir, estrictamente la carne de un animal como alimento, o por extensión el cuerpo, en contraposición al alma o espíritu, o como símbolo de lo externo, o como medio de parientes, o por implicación la naturaleza humana. Entonces mira lo que sigue diciendo allí en azul. Dice, o por implicación la naturaleza humana con sus debilidades físicas, ¿ok?, morales y pasiones. Te repito, por implicación la naturaleza humana con sus debilidades físicas o morales y pasiones, o especialmente un ser humano como tal, o sea, un ser humano así como tal. Eso es lo que hace referencia a lo que significa la palabra sarx en griego. Entonces dice allí la naturaleza humana con sus debilidades físicas o morales y pasiones. Entonces cuando la Biblia te habla de carne, te está hablando también de pasiones, te está hablando de deseos, te está hablando de sentimientos, te está hablando de tendencia, apetitos, como vimos en los versículos, como Pablo explica muy, muy claramente. Entonces, te repito, muchas personas no se dan cuenta lo que está detrás de la otra postura, de lo que está detrás de la otra postura, que es también enseñada por la Iglesia Católica. No se dan cuenta de eso. Entonces, para apoyar esa enseñanza que no es bíblica, entonces solamente toman en cuenta la parte física, debilidad física como el cansancio, como el hambre, el sueño, pero no te mencionan y no incluyen las otras, cuando las otras son reales en la humanidad que tomó Cristo Jesús. Y quiero dejar claro algo, que porque la carne o la humanidad que tomó Cristo tenía esos apetitos y esas pasiones, no estoy diciendo que Cristo participó del pecado.
En el siguiente estudio vamos a hablar acerca de cómo venció Cristo, cómo vivió Cristo con esa naturaleza humana que tomó. Porque la Biblia bien claro dice que Él no cometió pecado, no participó del pecado, pero fue hecho carne. Y que cuando se habla de carne, se está hablando de naturaleza pecaminosa. Ahora, pero ¿qué está detrás? ¿Qué está detrás de enseñar la otra postura? ¿Qué está detrás de enseñar de que Cristo tomó naturaleza prelapsaria? ¿Te recuerdas lo que significa prelapsaria? Que significa antes de la caída. ¿Qué está detrás de eso? Para muchos, yo no sé si también para ti, pero para muchos les parece rebajar a Cristo cuando se menciona de que Cristo tomó carne con naturaleza pecaminosa. Carne con pasiones, con tendencia al mal. Dice, no, estás rebajando al Salvador. Pero eso es lo que dice la Biblia. Así que Cristo toma la naturaleza del hombre caído, porque Él vino a salvar al hombre caído. Vino a vencer el pecado en la carne. Por lo tanto, tuvo que tomar una carne con pasiones, con tendencia, porque si no esa carne no tenía, y recuerde, te estoy hablando de la humanidad. No te estoy hablando de las acciones de Cristo, te estoy hablando de la humanidad que tomó. Porque si esa humanidad no hubiese tenido pasiones, no hubiese tenido tendencia al mal, no hubiese tenido apetitos, entonces, ¿cómo iba a vencer? ¿Qué iba a vencer Cristo? Si la Biblia claramente dice que Cristo venció el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, para que no andemos para que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ves? Seamos obedientes a la ley de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué se esconde detrás de ese concepto que es católico? ¿Te recuerdas los artículos que leímos al principio? Los artículos católicos, que es parecido a la misma postura de iglesias protestantes, que dicen ser protestantes, pero enseñan lo mismo que la iglesia católica. Y sabes tú que esa idea prelapsaria de Cristo, eso es vino. Y te lo voy a mostrar. ¿Por qué esa idea prelapsaria, o sea, que Cristo tomó la humanidad con naturaleza antes de la caída? Porque detrás de esto está infundido, está escondido una doctrina o un dogma católico, el cual no se exalta a Cristo. Y yo quiero que tú pongas atención en esto, porque muchos no lo aceptan. Y es así. Porque en ese dogma y en esa doctrina no se exalta a Cristo. Se exalta a otro personaje. ¿Y sabes tú quién es? A la Virgen María. Que la cual no es la Virgen María. En los estudios anteriores hemos visto que no es la Virgen María, sino la diosa de Babilonia, que fue disfrazada como Virgen María. En la transición del Imperio Romano, imperio de la Roma imperial a Roma papal. Entonces los dioses de la Roma imperial fueron adoptados por la Roma papal y fueron disfrazados con personajes bíblicos. Entonces, en esa posición de naturaleza que tomó Cristo, la naturaleza de Cristo
pre-laxaria, o sea, antes de la caída, no se está exaltando a Cristo. No se está teniendo cuidado con la naturaleza de Cristo, sino que se está exaltando es a la Virgen María. Porque detrás de ese concepto de la naturaleza de Cristo prelaxaria está ligada con el dogma de la Inmaculada Concepción, que no es la Inmaculada Concepción de Jesús, sino la Inmaculada Concepción de María. Y es triste que una iglesia protestante, como leímos al principio, te hable de conceptos católicos de la Inmaculada Concepción de Jesús cuando eso no es protestante. Eso no es de la iglesia protestante, cristiana protestante, eso es catolicismo. Y bien dice la Biblia en Apocalipsis, por eso que la Biblia dice la verdad, la ramera y las hijas de la ramera, porque las hijas de la ramera predican lo mismo que su madre, la ramera. Y qué interesante que una iglesia protestante te hable de principios católicos como la Inmaculada Concepción y además el pecado original. Por eso que si tú quieres ser parte de los 144,000, bueno, tú tienes que evaluar lo que estás creyendo acerca de Cristo, porque los 144,000, ellos dicen que son vírgenes. Ellos no tienen nada que ver con la ramera ni con las hijas de la ramera. Ellos no tienen nada que ver con el vino de Babilonia. Entonces muchas personas tristemente creen que cuando enseñan y predican acerca de la naturaleza de Cristo prelaxaria, creen que están exaltando a Cristo. No están exaltando a Cristo, están exaltando a la diosa de la Iglesia Católica, la Virgen María, que no es la Virgen María, es la diosa Istar de Babilonia. Vamos a ver cuál es el espíritu del anticristo. Y el anticristo es la ramera, la bestia. Vamos a ver qué es lo que enseña. Vamos a ver qué es lo que dice. Mira lo que dice en Primera de Juan, y gracias a Dios que Juan dejó escrito cuál es el espíritu del anticristo. En Primera de Juan 4, 2, versículo 4 y los versículos 2 y 3 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ya hemos visto bíblicamente que involucra carne, la palabra carne que involucra, dice, ese es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa, que no enseña, que no cree que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. El anticristo no te va a hablar ni enseñar la verdad. Él está en contra de Cristo, que es la verdad. Por lo tanto, te va a distorsionar a Cristo, que es la verdad. Repito, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué es lo que enseña el anticristo? ¿Qué es lo que enseña la bestia? ¿Qué es lo que enseña la ramera? Que Jesucristo no vino en carne. Y hemos visto lo que significa bíblicamente carne. ¿Qué involucra la carne? No es solamente cansancio físico, no solamente se refiere a lo físico, al cansancio, al hambre. Se refiere a la naturaleza pecaminosa. Y que Cristo vino y venció esa naturaleza pecaminosa en su humanidad, para que la justicia de la ley, o sea, el guardar los mandamientos, se cumpliese en nosotros, para que no andemos ya conforme a la carne, o sea, la naturaleza pecaminosa, sino conforme al Espíritu. Y que gracias a Cristo Jesús, esa verdad y esa realidad puede suceder en ti y en mí. Que podemos vivir conforme a la ley de Dios, conforme al Espíritu de Dios. Pero eso no le gusta enseñar al anticristo. Por eso que el anticristo te enseña que Cristo vino con otra carne para enseñarnos
y para meterte en la mente de que en nosotros no hay posibilidad, no hay esperanza, que nosotros vamos a morir pecando, que nosotros vamos a llegar hasta la venida de Cristo Jesús pecando, porque eso es lo que le gusta al diablo, que la humanidad esté pecando y que no entienda qué es lo que ocurrió y sucedió en Cristo Jesús, en la vida de Cristo. Porque lo que sucedió en Cristo puede suceder en nosotros. Puede suceder en nosotros. Y no estoy aquí hablando de salvación por obra, por esfuerzo humano. Porque la Biblia claramente dice que el Padre estuvo en Cristo. Y que Cristo puede estar en el creyente para mantenerse en victoria. O sea que no es por nuestras propias fuerzas, sino por la obra, el poder y la gracia de Cristo Jesús, así como sucedió en Cristo, por el poder y la obra del Padre en Él. Dios manifestado en carne. ¿En qué tipo de carne? En la misma carne tuya, con sus pasiones, con sus debilidades y con sus deseos, con naturaleza pecaminosa. En esa misma carne vino Cristo y venció. Entonces, eso no quiere que la ramera, ni el anticristo, ni la bestia, ni el diablo quiere que tú y yo conozcamos ni enseñemos eso. Y es lamentable cuando decimos ser protestantes y enseñamos principios católicos. Principios dentro de lo que está dentro del pecado original y de la naturaleza de Cristo. Que lo que está detrás, o sea, la naturaleza prelaxaria, que lo que está detrás de eso es la Inmaculada Concepción. Y vamos a ver a quién se refiere con la Inmaculada Concepción. Vamos a ver aquí, voy a poner la diapositiva, mira lo que dice este artículo. Dice: sacerdote aclara conceptos erróneos sobre la sublime doctrina de la Inmaculada Concepción. Y esta es una página católica. Vamos a leer. Vamos a concentrarnos porque voy a leer varias cosas. Son varios párrafos. Dice: una de las doctrinas más sublimes y paradójicamente mal entendida en la Iglesia Católica es de la Inmaculada Concepción, proclamada como dogma en 1854 por el Papa Pío IX. La creencia es tan antigua como los propios evangelios. Mira lo que dice. Supuestamente esa creencia es tan antigua como los propios evangelios. ¿Cómo manipulan? Contrariamente a la creencia popular, incluso entre muchos católicos, la Inmaculada Concepción no se refiere al nacimiento virginal de Jesús. ¿A quién se refiere entonces? Repito, la Inmaculada Concepción no se refiere al nacimiento virginal de Jesús. Entonces, ¿a quién se refiere esa Inmaculada Concepción? Que hasta iglesias protestantes están enseñando. Una manera de recordar esto es que la fiesta de la Natividad de María, 8 de septiembre, imagínense, en el día de mi cumpleaños, el 8 de septiembre, llega exactamente 9 meses después de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre. Vamos a ver a qué se refiere. Si se refería al nacimiento virginal de Jesús, se celebraría 9 meses antes de Navidad, porque dicen, bueno, que Jesús nació el 25 de marzo. ¿Por qué? Porque se enseña que Jesús nació el 25 de diciembre según creencia católica. Dice que es la fiesta de la Anunciación. O sea, el 25 de marzo es la fiesta de la Anunciación ¿de qué? Del ángel a María. Pero no se está hablando del nacimiento virginal o la Inmaculada Concepción de Jesús. Eso no se está hablando. Dice: dicho esto, según teólogos, esta fue la manera de Dios de preparar a María para ser la madre de Jesús. O sea, se está hablando de la Inmaculada Concepción. Es de María, no de Jesús. O sea que María no tuvo naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque ya Dios la estaba preparando para concebir al Mesías, a Cristo. Entonces, como ella fue concebida inmaculadamente, por lo tanto, ella no le transfirió a Cristo naturaleza pecaminosa. Por eso que se enseña, por eso que la iglesia enseña, la iglesia católica, que Jesús no tuvo
no se encarnó en humanidad o naturaleza humana poslaxaria, sino prelaxaria. ¿Por qué? Porque su madre, la diosa de Babilonia, tuvo una inmaculada concepción. Por lo tanto, ella no le transfirió naturaleza pecaminosa a Cristo. Y es lo que nosotros estamos enseñando. Y cuando digo nosotros, hablo como protestante. Y esto es netamente vino babilónico. Pero entonces para apoyar esto, entonces decimos, no, Cristo, la naturaleza de Cristo solamente, naturaleza humana de Cristo, es naturaleza caída. Solamente es cansancio y hambre. Pero no se menciona lo otro que es bíblico. Y es lo que la Biblia más enfatiza. Las pasiones, los deseos, las tendencias, el apetito. Naturaleza pecaminosa. Vamos a seguir leyendo. Dice, bíblicamente vemos dos referencias a lo que se llamaría la Inmaculada Concepción en el Evangelio de Lucas. En Nazaret, el ángel Gabriel saluda a María como que charitomene, que se traduce como llena de gracia. La palabra no aparece en ninguna otra parte de la Escritura, ni en griego. Lucas formó la palabra para subrayar la naturaleza singular de la mujer con la que Gabriel habló. María es única en la historia humana. Además, el saludo del ángel implica que María ya estaba agraciada antes que apareciera Gabriel o antes que María responda. O sea, ¿por qué? Porque ella nació inmaculadamente. Ella fue concebida inmaculadamente, o sea, sin naturaleza pecaminosa. Avance rápido, sigue diciendo el artículo. Otro párrafo dice, avance rápido de 1830 años. Santa Catalina Labouré, una novicia de 24 años de edad, en las hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, tuvo una visión de la Santísima Virgen María encargándole dedicar una medalla a la Inmaculada Concepción. Vamos a ver que él sigue diciendo lo que es la Inmaculada Concepción. En la medalla están las palabras: oh María, sin pecado concebida. Ay, hermanos queridos, tomamos vino y no nos damos cuenta. Tomamos vino y defendemos vino de Babilonia. En la medalla están las palabras: oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. La medalla milagrosa se volvió una devoción popular debido a las muchas gracias y sanaciones que se le atribuyen a la intercesión de María. La Inmaculada Concepción de María, no de Jesús. Sigue diciendo. Dice, en 1858, 4 años después de que el Papa Pío IX declarara la doctrina de la Inmaculada Concepción, una joven, Santa Bernadette Suburius, en Massaville, Francia, afirmó haber visto una aparición de una bella dama vestida de blanco cerca del vertedero de la ciudad. Las autoridades de la iglesia local estuvieron comprensiblemente escépticas. O sea, no se podía creer cómo va a haber esta aparición de María en un vertedero. O sea, donde hay un desagüe, ¿no? Su simple respuesta dice: Jesús nació en un establo, por lo tanto no hay problema de que haya una aparición de la Virgen María en un vertedero. Presionaron a Bernadette para que identificara la aparición, y después de varios intentos fallidos quedaron desprevenidos con la respuesta: yo soy la Inmaculada Concepción. Esa mujer vestida de blanco dijo: yo soy la Inmaculada Concepción. Entonces la Inmaculada Concepción es acerca de ¿quién? De María, que es la diosa Istar de Babilonia.
El día de la aparición fue el 25 de marzo, día de la Anunciación. Nuestra devoción a la Inmaculada Concepción está intrínsecamente ligada al papel de María en la encarnación de la palabra hecha carne de Dios. Entonces, ¿sobre quién se habla? Y ahí usted puede leer allí en esa página Misioneros Mari Nol o Col o nol.org. Usted puede conseguir ese artículo y leerlo completo. Entonces, ¿qué está detrás de la enseñanza de que Jesús tomó la humanidad con naturaleza humana prelaxaria, la Inmaculada Concepción? ¿Y qué está detrás de la Inmaculada Concepción? No es el nacimiento de Jesús, sino el nacimiento o la concepción inmaculada de María, imagínate. Te repito, los 144,000 no tienen nada que ver con la ramera ni con las hijas de la ramera. Pero te lo confirmo con otro artículo, con los dogmas. Se llaman dogmas marianos y tú puedes buscarlo en internet. Dogmas marianos. Mira lo que dice. El dogma mariano, Dogmas Marianos, es una página católica también. escatholic.net. Tú puedes conseguir ese artículo o esos dogmas que la iglesia llama dogmas marianos. Y el punto 20, la Inmaculada Concepción, ¿de quién? De María, no es de Jesús. La Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune, es lo que dice, preservada inmune de toda mancha de culpa original. Entonces, por eso que aquí te mezcla pecado original, naturaleza prelaxaria, Inmaculada Concepción, todo está ligado. Y todos estos conceptos, hermano, todos estos conceptos a veces son enseñados dentro de la justificación por la fe y de la salvación. Por lo tanto tenemos un enredo acerca de la verdadera justificación por la fe y de la salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque todos estos conceptos que son vino están introducidos en lo que enseñamos. Y entonces a la final enseñamos vino al mundo, al ser humano. Enseñamos principios y doctrinas católicas y dogmas católicos. Y muchas personas no le ven la importancia cuando uno dice hay que enseñar la verdad acerca de Cristo, el Salvador. ¿Por qué? Porque se está enseñando vino, hermano. Se está enseñando vino y se está dando al mundo vino. Y se está mostrando un Cristo falso. Entonces la ramera, la institución católica, se sienta riéndose del protestantismo. Ve que protestantes y enseñan doctrinas católicas, enseñan nuestras doctrinas, nuestros principios, donde no se exaltan realmente la verdad y a Cristo, sino a sus dioses paganos, sus dioses babilónicos. Eso es lo que está detrás de enseñar que Cristo tomó naturaleza prelaxaria, concepto netamente babilónico católico, mezclado con pecado original y la Inmaculada Concepción de María. Termino con esto. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué? Sin pecado. Alabado sea el nombre de Dios. Ese es Cristo Jesús. Fue tentado en nuestra semejanza, en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es el Cordero de Dios. Ese es Cristo Jesús. En el siguiente estudio vamos a hablar acerca de esa carne que tomó. Hoy vimos una parte, esta es la primera parte. Yo no me quiero extender, ya va a ser una hora.
En el siguiente estudio vamos a ver acerca de esa naturaleza que tomó Cristo, y que lo enseña tanto la Biblia como la sierva del Señor, que ahí no hay ambigüedad, no hay para dónde correr, es claro, hasta también con diccionarios bíblicos. Puedes descargar las diapositivas en la descripción del video si quieres seguir estudiando sobre este tema, que para mí es importante porque es nuestro Salvador, Cristo Jesús. Cristo tomó tu misma carne y Él venció para que también tú tuvieras la esperanza y el poder para vencer. Pablo dijo: Cristo en mí, esperanza en gloria. Esto ha sido Esencial Factor. Gracias por estar allí. Dios te bendiga. Un abrazo grande. Soy Daniel Primera. Y recuerda, paz y conoce al Cordero.